Perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión síncrona. Ya estamos varios y por respeto a los que llegaron a tiempo, vamos a dar inicio. Continuamos en nuestro módulo 2, que se llama de la información al conocimiento. Esta es nuestra segunda semana de trabajo. Y bueno, ¿cuáles son los propósitos de esta reunión? Primero, identificar qué aprendimos en la semana 1, conocer la estructura del actual, recordar cuáles son los canales de comunicación, identificar nuestros productos de esta semana, conocer las características y hacer un ejercicio con el resumen, también diferenciar algunos tipos de texto y recomendaciones generales. La semana 2 corresponde a nuestra unidad 2, que se titula Leer y escribir para aprender. Comenzó el día de ayer, lunes 13 de septiembre, y concluye el domingo 19 de septiembre del presente año. Recuerden, a las 11:55 de la noche. Recordamos, ¿sale? Estos canales de comunicación. Mi nombre completo, Paloma Yareni Zavala García. Mi correo de contacto, palomayareni@gmail.com. Y en plataforma estoy conectada de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde y en algunos momentos intermitentes durante el día. Y les decía, ¿no?, nuestra presentación, los datos generales y nuestra semana 1. Primero, les tengo que agradecer el habernos compartido su historia, el haber compartido un pedacito de ustedes con nosotros. Pero me interesa mucho escucharlos una vez más. ¿Qué les pareció la semana número 1? Quien guste participar, en la parte inferior, donde está el teléfono para colgar, ¿no?, a unos botoncitos en medio está una manita. Si le damos clic, por ejemplo, si yo le doy clic, ¿no?, dice que yo quiero hablar. Entonces la podemos usar. Para bajarla, le vuelvo a dar clic. Entonces, alguien que nos quiera compartir cómo les fue en la semana número 1. Adelante, Claudia Rojo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestra. Pues a mí me pareció una semana muy interesante, bonita, porque, híjole, recordé muchas cosas de mi vida. Me costó un poquito de trabajo hablar a la grabación, en grabación más bien. Y híjole, eso de recordar todo lo que has vivido, lo que has pasado, resumirlo, pues se me hizo eso bastante interesante, importante. Y pues para mí, la semana estuvo, pues, bastante buena. Esa me gustó. Esa, estuvo muy interesante esa actividad. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más nos comparte su experiencia? Hola, hola Marta, bienvenida. Estamos platicando sobre nuestra experiencia en las actividades 1 y 2 de la semana anterior. Platíquenme, ¿qué aprendieron? Adelante, Blanca Ivonne, y después Lupita Arellano. La escuchamos, Blanca. Bueno, a mí se me hizo un poquito difícil porque pues se vienen muchos sentimientos, muchos recuerdos, pero sí se me hizo un poquito más fácil el audio que la escritura. ¿Por qué? Mis demás compañeras. ¿Por qué, Blanca? ¿Por qué es más fácil platicarlo que escribirlo? Pues porque escribirlo no termina uno de, pues como que se va saltando etapas. Y pues con el audio, pues ya nada más uno ahora sí que recuerda lo más esencial de
de las cosas. Ok, muchas gracias. Lupita Arellano, cuéntenos. Bueno, a mí también, como dicen las compañeras, se me hizo difícil. Al principio no sabía por dónde empiezo, qué voy a decirles, pero ya después se va uno como hilo de media. Y sí, también se me hizo un poco difícil lo de la grabación, porque de repente se me trababa la lengua y decía, no, 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 regresa, regresa. Y en la escritura, ¿no? En la escritura ya iba yo escribiendo y ya sabía yo lo que iba a decir o escribir, pero en la redacción del oral sí me costó un poco de trabajo. Ok, entonces, compañeros, perdón, sí, entonces es diferente hacer un relato escrito a hacer un relato oral. ¿Mm? Y las diferencias nos las acaban de dar. Y muchos lo desarrollaron muy bien en su redacción, ¿no? Para algunos se nos hace más fácil escribir, ¿no? Porque nos permite regresar, revisar y corregir, ¿no? A la hora de hacer un audio y de platicarlo con voz, como decía nuestra compañera Arellano, no me puedo regresar para desdecir lo que dije, ¿no? Entonces ya salió y como salió no hay edición. ¿Mm? Entonces, y a algunas otras personas me comentaron, no, se me hizo muy sencillo hacer mi grabación, me gustó, me sentí a gusto, a la hora de escribir se me dificultó encontrar palabras, uso de coma, uso de punto y seguido, punto y aparte, pero eso es lo interesante, cómo podemos jugar con una redacción escrita, ¿m? Y darle nuestro toque personal a un relato que de por sí es biográfico, pero que no suene tan acartonado, darle un toque diferente y a la hora de pasarlo a un relato oral, ¿no? Ese nervio, esa emoción, esa sensación de y me voy a escuchar, ¿no? Y va a quedar grabado y alguien más lo va a conocer. Entonces, y también como decía nuestra compañera Claudia Rojo, si no me equivoco, el recordar, ¿no? El estarlo diciendo es volver a sentir, es volver a ver y le da ese toque a nuestra voz, a nuestra entonación y es muchísimo más rico. ¿Mm? Y aquí es como la diferencia final. En un relato escrito, el lector le puede dar su intención. Por ejemplo, llega el trabajo de Ana Berta, lo empiezo a leer. ¿Mm? Yo como lectora le puedo dar una entonación, ¿no? En mi cabeza le puedo dar una visión, pero a la hora de hacerle clic a su audio es completamente diferente, porque ella tiene el control de su intención, ella tiene el control de su emoción. Entonces, leer el escrito más escuchar el audio es muy rico, es muy interesante. Y por eso les agradezco mucho el haber compartido ese pedacito de historia con nosotros, con Prepa en Línea. ¿Mm? ¿Algún otro comentario acerca de la semana pasada? ¿Algo que les haya costado trabajo y que les gustaría profundizáramos o solucionáramos en esta semana? Adelante, Ana Berta. Lo que cuesta trabajo es la comprensión. A mí en especial el día que estábamos en podcast, que está muy bien, a mí me causó vértigo, nervios. Pues ya tengo bastantes años que no estoy. La escuchamos un poquito cortada. Escuché de manejar nervios a la hora de hacer la grabación. Un favor, si tiene la oportunidad, escribírnoslo en el chat y lo leo a la clase. El chat está de su lado derecho en la parte inferior, ¿no? Junto al icono de unas personitas y tiene un número 14. ¿No? Ahí a un ladito está el símbolo de mensaje, de texto. Entonces, si gusta, ahí escribírnoslo, le damos lectura. ¿Qué? En lo que
Nuestra compañera Ana Berta nos hace este enorme favor. ¿Alguien más que quiera mencionar un área de oportunidad? Ok, no se preocupe, no se preocupe. Así, por el chat, está perfecto. Compártanos su experiencia. ¿Alguien más? ¿Qué obstáculo, qué momento se le dificultó y le gustaría rescatar en esta semana? Practicarlo, adecuarlo. ¿Todo muy bien, grupo? Blanca. Blanca y luego Lupita. Okay. Te escuchamos, Blanca. Ok, escuchamos primero a Lupita Arellano, ¿de acuerdo? Y después regresamos con Blanca. Adelante, Lupita. No, decía yo que estaba todo bien, o sea, ahorita por el momento ya no tenía dudas. Ok, excelente. Gracias. No, al contrario. Adelante, Blanca. Bueno, no sé si me oiga. Sí, perfecto. A mí me costó un poquito de trabajo como que añadir actividad. Bueno, yo terminé primero una actividad, después le quise añadir otro pedazo, pero como que ya no pude enviar el archivo, o como ya lo había enviado, ya no me dejó volverlo a enviar. No sé si tal vez porque se me fue un poquito el internet y pues ya no, como que ahí ya me perdí un poquito. Es lo que me cuesta un poquito de trabajo. De acuerdo, o sea, añadir documentos o archivos extra, ¿no? A la plataforma. De acuerdo. Plataforma. Perfecto. Ahí yo les recomiendo una situación. Digo, está perfecto el querer añadir 2, 3 archivos, digo, no hay ningún problema. Antes de darle a enviar, ¿no? Revisemos que tengamos todo, porque sí, puede ser una consecuencia de plataforma, puede ser nuestro internet, puede ser la hora que está saturado, ¿no? Entonces, ahí les recomiendo, 1, tener tiempo suficiente, ¿no? Para algún error y volver a hacerlo. Y 2, antes de decirle, sí, acepto, entrego, checar que todo que esté arriba, ¿no? Y cualquier duda, me escriben, ¿de acuerdo? Y yo les ayudo. Ok. Sí, profesora, gracias. ¿No? ¿De qué? Ana Berta, no hay ningún problema. Excelente. Sí, no se preocupe. Ok, entonces, esas son nuestras experiencias de esta semana anterior. Vamos a conocer la semana número 2, la semana actual. Y si observamos, en esta semana no hay la misma cantidad de productos que la anterior. Tenemos 2 actividades integradoras y tenemos 2 actividades formativas, o sea, 2 cuestionarios. Vamos a conocer la actividad integradora número 3. Alguien que ya haya estado en plataforma, alguien que ya haya entrado y revisado los materiales, que nos quiera compartir cómo comprendió la actividad número 3. Leticia, yo la leo. Dice, buenas tardes, asesor y compañeros. A mí me costó controlar mis emociones a la hora de escribir y también en el audio. En el audio se me complicó porque me di cuenta que tengo mal vocabulario. No es extenso, repito palabras y tiene modismos. Okay. Sí, una forma, aquí hacemos un paréntesis, una forma de solucionar o de resolver esta área de oportunidad es leyendo cualquier texto que tenga 10, 15 minutos de lectura al día, se le va a hacer más fluido, va a conocer palabras nuevas. Otra es palabra que no conozca, que no comprenda el significado,
me voy al diccionario. Que en el día, en el trabajo, escuché 2, 3 palabras que no conocía, voy al diccionario y checo, ¿no? Reviso definiciones. Y la otra es grabarme, ¿no? Mandar a lo mejor en WhatsApp, no mandar un texto, mandar un audio, y ir practicando que otros me escuchen y poder dar un mensaje. Y eso le va a ayudar mucho a la fluidez y al conocer y tener más dominio de vocabulario. Ana, díganos. Antes de que se me olvide, es que estoy combinando el trabajo con la reunión. Este horario a mí se me complica, por eso quería comentarlo. En el trabajo de actividad integradora 3, nos comentan, y la misma duda tuve en la actividad pasada, dice buscar información en internet. Yo he estado leyendo los recursos y creo que al menos en esta actividad 3 con los recursos se resuelve. Mi duda es así directo, ¿qué información tendríamos que buscar? Ok, mire, en la actividad número 3, el recurso lo da directo a plataforma. Es en la actividad 4 en la que tenemos que hacer una investigación en internet. ¿Qué tenemos que buscar? La biografía del autor del texto que escogimos. Sí. Entonces, en internet, en Google, coloca el nombre del autor del texto, le va a desplegar varias páginas de internet. La primera que le va a aparecer es Wikipedia, ¿no? Okay. Wikipedia no la vamos a satanizar. Wikipedia no es del todo mala, pero sí presenta varios datos incorrectos, porque es un sitio que puede ser editado por cualquier usuario. O sea, si nosotros nos metemos y le pedimos editar, podemos editar el artículo. Entonces, a veces cambia un año, cambia un dato. Entonces, le recomiendo ir a la segunda o hasta la tercera fuente, de preferencia, comparar 2, 3 páginas si tiene el tiempo y rescatar la dirección para hacer su cita, su fuente de información en formato APA, que también esta semana les voy a compartir 2 recursos que les van a ayudar a citar con este formato de manera muy sencilla y muy rápida. Ok. Lo comento porque en las indicaciones, después de elaborar esquemas o resúmenes, dice esto, utilizar internet como fuente de consulta. Pero ya me quedó claro que es hasta la 4ª y esa indicación lo trae en la actividad 3. Pero sí, ya. Ok, sí, en esta actividad 3, que nos piden hacer un esquema, se refiere a que en internet hay muchas páginas y muchos sitios que nos ofrecen facilidad para elaborar esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, soles radiantes, pero muchas veces estos sitios necesitan pues internet fijo, ¿no? O sea, una red Wi-Fi estable, y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo desde Word, ¿no? Entonces, quien conozca una plataforma en internet, la podemos ocupar. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlo en Word, que es más accesible, ¿no? Más rápido incluso, y lo pueden hacer en el mismo texto en el que están trabajando. Y acá tenemos, ¿no? ¿De qué? Acá tenemos un mensaje. Leti García. Mi experiencia en la actividad integradora 3 me sirvió mucho leer y releer los recursos. Por mis ocupaciones, una estrategia que utilicé fue leer el texto de mi interés y al mismo tiempo grabar mi voz. Excelente, Leticia. Gabriela Vázquez. ¿Viene manejando? Claro que sí, Gabriela, al contrario. Muchas gracias por unirse a mitad de su actividad. Sí, no se preocupe. Se está grabando y la vamos a subir hoy mismo. En la nochecita ya la van a tener disponible. Ok, entonces, la actividad integradora número 3 se llama Selección de textos e ideas aplicables. Aquí está interesante porque no es solo leer los recursos, sino utilizarlos para resolver un ejercicio. Entonces, el primer paso
Elegir la lectura. Nos dan 4 opciones de tipo de texto, ¿no? Primero nos dan 2 textos científicos, 2 textos informáticos, 2 periodísticos y 2 literarios. Escogemos solo uno del género que nosotros decidamos, y ya al escoger el género, por ejemplo, yo digo literario, y escojo uno de las 2 opciones. ¿Cómo voy a decidir? Les recomiendo que primero entren a todos los links, a todos los recursos, le den una leída rápida. ¿Qué es una leída rápida? Una ojeada literal, o sea, pasar el contenido y que el ojo capte títulos, subtítulos, extensión de documento, ¿no? Hacerlo así con todos los recursos y al final escoger uno de ellos. Ya que lo escogí, me decidí por mi recurso número 1, literario. Ok, le doy la primer leída, completa, con mucha atención. Después, como paso número 2, ahora sí analizarlo. Identificar título, identificar el autor, su fecha de publicación, tipo de texto. ¿Okay? El tipo de texto en realidad ya no lo está dando la clasificación inicial, porque si yo dije, escogí un texto literario, ahí ya tengo mi clasificación, ahí ya tengo mi tipo. Después, características de este tipo. Ahí en características nos está pidiendo en qué persona está narrado o está escrito. Ejemplo. Un texto científico no está en primera persona, o sea, no dice yo, ¿no? Investigué, compré, analicé. Así no está escrito en otra persona, para darle el papel principal al objeto investigado, a la situación analizada. Por ejemplo, la célula se divide en tantas partes, tiene un núcleo. El núcleo tiene la función de. No está redactado en primera persona, ¿okay? Está redactado en tercera persona. Entonces, esa es la primera característica. ¿En qué persona comenzó el texto o está escrito? Otra característica, ¿qué tipo de vocabulario tiene? Si tiene un vocabulario común, coloquial, muy amable, muy fluido, tal vez nos estamos refiriendo a un texto literario. Pero si de repente yo me encuentro palabras científicas, términos hasta legales, términos rígidos, ok, es un texto de tipo informático o científico. También podemos analizar el tipo de redacción en general, la forma en la que nos están distribuyendo los párrafos, la forma en la que nos están presentando la información. Por ejemplo, un texto científico va a ser muy descriptivo, ¿no? Nos va a permitir conocer datos exactos que nos ayudan a comprender el resto del texto. En cambio, un texto literario tal vez nos hable de las emociones de un personaje, cuál es su característica física, en qué lugar se desarrolla la situación, ¿no? La escena. También eso nos puede guiar en cuáles son las características del texto que elegí. Y finalmente nos piden 3 ideas principales. Ojo, aquí nos resumen. Solamente 3 ideas. Por ejemplo, regreso al texto de la célula. Una idea principal fue que me mencionó las partes de la célula. La segunda, la función del núcleo. Y la tercera, cómo se multiplican o cómo se reproduce la célula, ¿no? Cómo se divide. Entonces, ahí tengo mis 3 ideas. No estoy redactando resumen, simplemente estoy señalando la información importante. Si alguien encuentra 4, 5, 6 ideas, colóquelas.
¿no? El mínimo es 3. ¿Y por qué mínimo 3? Porque al tener 3 puntos focales, nos va a permitir hacer la siguiente parte de la actividad. Dice, inciso A, elabora un esquema o un resumen. Ya tengo mis 3 ideas, ya no necesito regresar al texto. Ya no estoy obligada a hacer otra lectura, porque ya tengo mis ideas clave. Y de ahí puedo, ahora sí, crear una redacción que me permita conectar una idea con otra y presento un resumen. O le doy otra estructura a esas mismas 3 ideas, 4, 5, y presento un esquema radiante, un esquema de pirámide, un esquema de cuadro sinóptico. Inciso B, escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas y en el que expliques por qué te interesó esa lectura. ¿Por qué la escogieron? ¿Qué parte les agradó? ¿Qué cosas descubrieron que antes no sabían y ahora las aprendieron? Entonces, escribe un párrafo de entre 5 y 10 justificando, ¿no? Argumentando por qué lo eligieron, por qué les interesó. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profesora. Cualquier duda me levanta su manita, ¿vale? O me dicen, yo tengo duda. Okay. Sí, maestra, todo bien. Inciso C. Menciona y describe. Ojo con esta petición. Describe. Al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado. Estas estrategias de lectura están dentro de un recurso de plataforma. ¿Ok? O sea, ya les dan una lista de estrategias de lectura. Escojan 3 y descríbanlas. Ejemplo. Yo en lo personal, en digital, me cansa mucho la vista, decidí imprimir el texto. Y una de las estrategias de lectura fue mi subrayado. Ahora, ahí solo la mencioné, ¿vale? Solo mencioné que usé subrayado. Ahora la tengo que describir. Pues yo decidí utilizar mi marcatextos, tomé mi texto, comencé a hacer una lectura, encontré una palabra importante, un concepto importante, leí el párrafo y subrayé los 2 enunciados que me explicaban esa palabra que no conocía. Ahí estoy describiendo qué hice, no solo lo menciono, ¿no? Entonces, esa indicación es muy importante. Mencionar y describir qué hice, cómo lo hice, cómo utilicé esa estrategia de lectura. Mínimo 3. Si alguien utilizó 4, póngame las 4. ¿Okay? Y, inciso D, menciona al menos 2 nuevos conocimientos que se hayan adquirido gracias a esa lectura y gracias a este ejercicio de resumen o esquema, justificación y descripción de estrategia. O sea, ¿qué aprendieron? Y aquí les hago una recomendación. Estos aprendizajes pueden ser del contenido del texto. Ejemplo, yo no sabía cuáles eran las funciones del núcleo de la célula y lo aprendí, ¿no? O sea, ese es un conocimiento de contenido. Pero también puede ser un contenido técnico o académico. Ejemplo, yo no conocía la estrategia de subrayado y ahora me animé a utilizarla y ya la domino, ¿no? Entonces, tuve un conocimiento, un aprendizaje de conocimiento, de teoría, pero también tuve un aprendizaje de estrategia académica. Puede ser de ambas, ¿de acuerdo? Es más, yo no sabía cómo hacer un esquema radiante y hoy aprendí a hacerlo. Entonces, mínimo 2. Nuevamente, si ustedes aprendieron 3, 4 cosas y lo quieren compartir, excelente, son bienvenidos. ¿Dudas con la actividad 3? ¿Todo bien? Profesora. Okay, hasta ahorita no hay dudas.
No, Ok, si siguen, o sea, si aparecen después, las podemos resolver. ¿Mm? Ahora sí, vámonos a la actividad integradora número 4. Aquí la plataforma les pide... A ver, déjenme ver si ya la están viendo. Aquí la plataforma les ofrece un recurso descargable. ¿Mm? Lo pueden contestar directamente ahí. Y aquí hago una observación general. En esta ocasión, no nos piden portada para ser evaluable. Yo les recomiendo que nos vayamos acostumbrando a poner una portada para mejorar nuestra presentación y también ustedes vayan armando una carpeta con todos sus trabajos, con todos sus productos. Y al tener una portada, podemos decir, esta fue de la semana 1, esta es de la semana 2, y nos ayuda en la organización. Entonces, recomendación de trabajo. Pónganle una portada, anéxenle una portada. Muchos le ponían imágenes o le pusieron algún efecto a la portada. Excelente. O sea, ya están dominando edición en el programa de Word o en el programa de texto que manejaron. Entonces, bienvenido. ¿Vale? Entonces, ahí, tip y recomendación. Agregarle portada, aunque no me lo pidan, ¿vale? Aunque no me lo exijan para evaluarlo, eso me da presentación a mi trabajo. Entonces, actividad integradora número 4 se titula el resumen. En esta pantalla de la plataforma nos vuelven a ofrecer recursos distintos a la de la actividad anterior. De estos recursos viene su cita en formato APA, viene su link. Una vez que los consultamos, por favor, entren a los 3, échenle una leída, una ojeada rápida, escojan uno, léanlo con atención, léanlo con cuidado, y ya una vez que se comprendió el contenido, ya una vez que las palabras las conocemos, ya fuimos a nuestro diccionario, ahora sí, vámonos a la actividad y nos pide nombre y autor del texto elegido, es decir, el título del texto y quién lo escribió. Después, explicar, ¿no?, por qué lo eligieron, por qué se animaron a trabajar en él. Y esta parte es la que nos comentaba nuestra compañera. Nos pide investigar en internet o investigar en alguna otra fuente. Si alguien tiene un libro, una revista, también es bienvenida. Es otra fuente de información. Y está muy interesante porque nos dice, a ver, investiga el contexto del autor, es decir, su biografía, en dónde nació, en dónde creció, qué hizo, qué lo llevó a escribir el texto que acabamos de leer. ¿Cuál es su experiencia de vida? Y de los ámbitos que nos menciona la tabla, es decir, su familia, cómo se llamaba su mamá, su papá, tenía hermanos, era hijo o hija única, académico, ¿qué estudió? ¿Cuál era su profesión? Económico. En varias biografías nos comentan si venía de una familia acomodada, si venía de una familia, por ejemplo, de campesinos, de artesanos, de científicos, de reporteros, de artistas, y nos damos una idea de cómo era su contexto económico. Esto es importante para comprender el enfoque que le da a su trabajo. No es solo por tener información extra, sino todo esto nos dice hacia dónde va dirigido su autoría. Político. Si tuvo algún cargo político o si en su momento de redacción sufrió alguna censura o sufrió algún ataque por parte de la autoridad política de ese momento. Cultural, podemos incluir información como si tiene otras publicaciones, si tiene algún pasatiempo artístico, si ha sido publicado o expuesto en algún museo, en alguna galería, en algún periódico, ¿no?, si dirige alguna revista.
Finalmente, bélico. ¿Qué significa la palabra bélico? ¿Alguien ha oído esa palabra? Leti. ¿Que haya ganado algún premio? Ok. Más o menos. O sea, ahí también hay premios, solo que se llaman medallas. ¿Mm? Entonces, ¿en qué lugares una persona puede ganar medallas? Sin miedo, Lupita. Se refiere más bien a la guerra, a la lucha. Exacto, es la guerra, es la participación en alguna batalla, si estuvo alistado en el ejército o alistada en el ejército, si perteneció a alguna resistencia. Ujú. Entonces, también en la guerra se ganan sus medallas de honor los soldados. ¿Ok? Entonces, bélico no es tan común, ajá, pero ojo, por algo nos lo piden. Ujú. Los autores que estamos rescatando en los recursos de la plataforma, ¿ah? En algún momento tuvieron una participación en estos ámbitos. Si después de leer, si después de investigar, maestra, yo no encontré la parte bélica de este autor, si gustan, mándenme un mensaje. Maestra, se me complicó el ámbito bélico, se me complicó el ámbito cultural y les ayudo. Si no nos da tiempo, si de verdad ya investigaron, agotaron, me colocan ahí en la fila. Sobre este ámbito yo no encontré información veraz, yo no encontré información útil, pero no me dejen el espacio en blanco. O sea, explíquenme, la falta de información o que encontraron muy poquitos datos, ¿vale? Pero de preferencia no me dejen el espacio en blanco, ¿no? Esto nos va a ayudar a aprender a justificar y aprender a redactar. Ok. Después viene un pequeño desglose que en realidad ya practicaron en la actividad 3. Nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Una. ¿Sale? ¿Cuál es la idea principal? La gran idea. Después, ¿cuáles son las ideas secundarias? Las ideas secundarias son aquellas que apoyan a la principal. Si las quitamos, no se pierde el mensaje, pero su existencia nos ayuda a comprender. Finalmente, escribe palabras clave. Ojo, palabras, conceptos. Regreso al texto de la célula. Mis palabras clave serían célula, función, núcleo, multiplicación. ¿Ok? Esas son palabras. No necesito redactar una frase, no necesito hacerles un enlace en un párrafo. No, puras palabritas. Me lo pueden hacer en una lista o me lo pueden hacer palabra, coma, palabra, coma. Bien. Finalmente en esta parte dice, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Ahora sí, me piden redactar la idea general, o sea, la temática en general y la intención. ¿A qué creen que se refiere con intención? Por ejemplo, para que ustedes se enteraran de esta sesión, yo les mandé un mensaje escrito con el día, la hora y la liga. ¿Cuál es la intención de ese mensaje? Aprender. Ok, aprender haciendo ¿qué? Escuchando. Escuchando, así es. Y estoy escuchando a tiempo. Al conectarnos, exacto. Fíjense, mi mensaje decía, buenas tardes, estudiantes, nos vemos el martes 14 a las 6 de la tarde para nuestra sesión síncrona. ¿Para qué yo quiero enviarles ese mensaje? Para conectarnos y que en esa conexión aprendamos.
Eso es intención. El para qué lo escribí, para qué lo redacté. ¿Okay? Entonces, ahí por favor, rescátenme la intención del autor. ¿Ok? La intención de por qué quiere ese señor que aprendamos de la célula. Ah, porque dentro del texto en su investigación decía que un remedio muy bueno para la pandemia de COVID es tomar vitamina D. ¿Mm? Y me explicaba toda la función de la célula y cómo, tiene concepto científico, cómo se nutre de la vitamina D. Esa era su intención. ¿Ok? Esta parte tal vez tengan que leer nuevamente la lectura, no hay problema. Vuélvanlo a leer, tienen el recurso. ¿Ok? Después viene, ahora sí, escribir un resumen. Ya tienen su desglose, idea principal, ideas secundarias, cuál es la intención, el para qué. Esas ideas, retómenlas, ya las escribieron. Ahora solo denle una redacción, una fluidez. Si necesitan artículos, preposiciones, nexos, a veces con una sola palabra podemos encontrar el clic entre una idea y otra. Y no fue necesario ir otra vez a la lectura, volver a investigar más ideas. Ya lo tienen arriba. La parte final es nuevamente hacer un audio o hacer un video. Esta parte ya la practicaron en la actividad de la semana anterior. Y nuevamente nos dice, no es necesario leer el resumen. Ustedes ya lo leyeron, ya lo analizaron, ya lo acomodaron, ya lo clasificaron, ya redactaron su propio resumen, ya me lo pueden platicar. Platíquenme su texto, platíquenme qué aprendieron y qué ideas rescataron. Nuevamente, ahí me ponen la liga y me adjuntan su trabajo. ¿Dudas hasta aquí? Javier. No, Vamos a escuchar a Javier. Si hay problemas con micrófono, Javier, lo podemos leer en el chat también. Okay. En lo que se puede, su ajuste técnico o en lo que escribe su mensaje, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí lo escuchamos. Perfecto, Sí, díganos. les comentaba que con respecto al resumen, ¿tiene que ser con palabras del texto o podemos, con nuestras o en otras palabras que salgan de nos y de nosotros? Excelente pregunta. Excelente pregunta. El resumen es tomar las ideas textuales del texto, ¿no? Podemos cambiarle a algunas de ellas con las propias sin transformar el mensaje. Entonces, es rescatar parte textual, le podemos poner de nuestra cosecha, ¿sí? Pero sin alterar el mensaje. Ejemplo, el autor me dijo, la célula tiene un núcleo. Ok, entonces yo puedo rescatar esa parte tal cual. Cualquier tipo de célula tiene un núcleo. Ah, ojo, eso no me lo dijo el autor. ¿Qué tal si no todas las células tienen núcleo? Ahí le estoy haciendo una pequeña transformación. Entonces, solo cuidar que con las palabras que yo agregue o la justificación que yo le dé, no le esté transformando la idea original al autor. ¿Me expliqué? Sí, Javier. Sí, gracias. Ok, y no se preocupe, usted me va a ayudar a hacer el siguiente ejercicio, ¿qué le parece? Ok. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, aquí tenemos una leyenda, ¿no? Muy breve
Entonces, le voy a dar lectura, ¿sale? Yo le voy a dar lectura en voz alta. Y Javier, tú me vas a hacer un resumen de lo que yo lea. Ajá. Perfecto. Ok, entonces, dice, La leyenda del sol y la luna fue escrita, el autor es anónimo y se rescató en el año 2013. Teotihuacán fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. En náhuatl, Teotihuacán significa lugar donde se hicieron los dioses. También se le conoce como la ciudad del sol. Mientras lees, toma nota de las características que poseen los dioses que se mencionan en el texto. Antes de que hubiera día en el mundo, se reunieron los dioses en Teotihuacán. ¿Quién alumbrará el mundo?, preguntaron. Un dios arrogante que se llamaba Tecusitecatl dijo, yo me encargaré de alumbrar el mundo. Después los dioses preguntaron, ¿y quién más? Se miraron unos a otros y ninguno se atrevía a ofrecerse para aquel oficio. Sé tú el otro que alumbre, le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios feo, humilde y callado, y él obedeció de buena voluntad. Luego, los dos comenzaron a hacer penitencia para llegar puros al sacrificio. Después de 4 días, los dioses se reunieron alrededor del fuego. Iban a presenciar el sacrificio de Tecusistecatl y Nanahuatzin. Entonces dijeron, ea pues, Tecusistecatl, entra tú en el fuego. Y él hizo el intento de echarse, pero le dio miedo y no se atrevió. 4 veces probó, pero no pudo arrojarse. Luego los dioses dijeron, ea pues, Nanahuatzin, ahora prueba tú. Y este dios, cerrando los ojos, se arrojó al fuego. Cuando Tecusitecatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su cobardía y también se aventó. Después los dioses miraron hacia el este y dijeron, por ahí aparecerá Nanahuatzin hecho sol. Y fue cierto. Nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos. Resplandecía y derramaba rayos por donde quiera. Después apareció Tecusistecatl, hecho luna. En el mismo orden en que entraron en el fuego, los dioses aparecieron por el cielo hechos sol y luna. Desde entonces hay día y noche en el mundo. Javier, ¿cuál sería el resumen? No, mejor que lo haga otro compañero. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Cómo comenzamos nuestro resumen? Vámonos con el análisis. ¿Cuál es la idea principal de la leyenda? Adelante, Leti. Que se hiciera el día y la noche. Perfecto. ¿Sale? O sea, la idea principal de la leyenda es la creación del día y la noche, la creación del sol y la luna. Excelente. ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Quién nos ayuda? ¿Puede ser Leti o puede ser otro compañero? Adelante, la escuchamos, Damaris. O también por el chat, también se puede, ¿no? Blanca. Bueno, para mí tal vez las ideas secundarias sería perder el miedo de afrontar diferentes cambios. Ok, podemos rescatar, ¿no? ¿Quiénes? Que los dioses, ¿no? Ahí está una parte que también tenemos que rescatar, ¿sale? Que había 2 dioses, ¿no? Que se iban a arrojar al fuego y tenían que superar su miedo, ¿ok? Entonces, fíjense ya cómo va nuestro resumen. La leyenda del sol y la luna, ¿no? Trata sobre la creación del día y la noche, la creación del mismo sol y la propia luna.
en donde se reunieron y podemos poner los nombres de los dioses, ¿no? ¿En qué lugar se reunieron, Blanca? ¿En qué ciudad? ¿En Tenochtitlán? Casi, Teotihuacán. ¿Sale? Teotihuacán, sí. Casi, muy cerca, ¿no? Pero, entonces, tenemos estos dioses, ¿no? Que se reúnen en la ciudad de Teotihuacán para hacer un sacrificio en donde tienen que vencer su miedo. ¿Mm? Y podemos cerrar nuestro documento con que te escucho. Eréndira. Bien, con que podría ser que vencieron el miedo a aventarse y al avergonzarse al otro dios, también se aventó. Exacto. Y así es como se hizo el día y la noche en el mundo. Y ahí está nuestro cierre. ¿Rescatamos palabras de la lectura? Sí. ¿Le pusimos de nuestra cosecha? También. ¿Perdimos el mensaje del texto? No. Dijimos de qué trató, cómo se dio esta leyenda, quién participó, en dónde ocurrió y cuál fue el desenlace. Ahí tenemos nuestro resumen. ¿Dudas? Por el momento, ¿no? Ok, entonces ahora les voy a mostrar una herramienta para hacer esquemas. Dejen cambio. Les voy a presentar Word, ¿vale? Que es una herramienta que la mayoría tenemos. Aquí está mi texto en blanco, mi hojita en blanco, ahorita ya va a aparecer. Ahí la tenemos. ¿Cómo inserto un esquema? En la parte superior tenemos un menú. Dice insertar. Le doy clic. Me va a aparecer, abajito hay una tabla. A su lado derecho hay unas montañitas, que es el icono para insertar una imagen. A la derecha tenemos varias herramientas. Voy a escoger la que se llama Smart Art. Tiene una flechita verde. Le doy clic y me aparece todos los esquemas disponibles. Entonces, si yo quiero hacer un esquema de la leyenda del Sol y la Luna, puedo escoger procesos. Y a mí me gustó ¿no? De sumarle. Le doy a aceptar. Me inserta el esqueleto. Me dicen dónde puedo escribir. Le doy doble clic. Por ejemplo, creación. Creación del Sol y la Luna. Y aquí le puedo poner, ¿en dónde ocurrió? Pues ocurrió en la ciudad de Teotihuacán. ¿Cuáles fueron los personajes? Le pongo los nombres de los dioses. ¿Qué se creó? O sea, ¿qué pasó con esto? Pues nació el día y la noche. ¿Vale? Tenemos nuestro esquema en Word, rapidísimo, en 5 minutos. Y lo pueden hacer directo en el archivo en donde están trabajando la actividad integradora. ¿Dudas? Con esta herramienta. Si ustedes conocen otra, pueden utilizar otra. ¿Sale? Sin ningún problema. Aquí estamos para aprender de todos. ¿Dudas hasta aquí? Adelante. Te escucho. Lupita. Maestra, aquí también entra lo que serían los mapas virtuales. Sí, también se puede. Ok. Si lo sabe utilizar, ocúpelos.
No sé cómo utilizarlas, pero puedo aprender. Perfecto, esa es toda la actitud que necesitamos. Anímese a probar otras herramientas. Gracias. Todavía tenemos tiempo para experimentar. Ok. ¿Alguna otra duda? No, la vida es error y acierto. Sí, así también aprendemos. Sí. ¿Alguna Gracias. otra duda hasta aquí? De No, nada. gracias. Ok, entonces vamos a regresar. Dejo de compartir mi Word y ya vamos a ir cerrando nuestra sesión de esta tarde con recomendaciones generales. Por favor, recuerden guardar el archivo como lo solicita la plataforma. Una cosa es guardar el archivo en la computadora y a la hora de subirlo, nos piden nuevamente el nombre del archivo. Ahí, por favor, van sus apellidos, guión, sus nombres, guión y el código de la actividad. Recomendación personal, les decía, colocar una portada para cumplir con una presentación y nos vayamos acostumbrando a tener una organización en nuestros trabajos. Y colocar las fuentes de información con formato APA, sobre todo en la actividad número 4, en donde nos piden una investigación. Yo les voy a compartir en un mensaje en el foro Aprendiendo 2 recursos que nos van a ayudar a citar en formato APA muy rápido y muy sencillo. También la fecha límite de entrega, este domingo 19 de septiembre a las 11:55 horas. Cualquier duda, cualquier comentario, escríbanme, sea por el mensajero de la plataforma, mi correo, y trato de responder casi inmediato, si no, en las 24 horas próximas. Si necesitan extensiones de tiempo, díganmelo, ¿sale? Lo importante es la comunicación y segundas entregas, siempre y cuando respetemos las reglas de la plataforma. Y su evaluación se realiza con ayuda de una rúbrica en un máximo de 72 horas. Y recordarles estas palabritas: organización, lectura de indicaciones y de los textos y de los recursos, confianza en ustedes, lo están haciendo bien. Estamos aprendiendo. ¿Nos da pena? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Y nos vamos a seguir equivocando? Sí. Pero de ahí aprendemos. Lo importante es animarnos y decir, de acuerdo, en esta actividad me faltó ortografía, pues mejoro mi ortografía en la siguiente entrega. Un tip: escriban su redacción en Word, denle revisar ortografía, se los marca con una línea roja si es falta de ortografía, acentuación o alguna letra, y se los marca en línea azul si es una falta de ortografía de redacción o gramática, es decir, alguna coma, algún signo de puntuación o de admiración o de pregunta. Comunicación, para eso estamos, ¿sale? Para resolver dudas y ayudarles. Y corrección, esa me refiero a autocorrección. Lean su trabajo antes de enviarlo, mejórenlo. Ustedes son los mejores jueces de sus productos, entonces dense el tiempo de elaborarlo con calma, revisarlo, corregirlo y ahora sí, enviarlo para tener mucho éxito en esta segunda semana. Comentarios, grupo. ¿Todo bien? Por el momento sí, maestra, gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes. Y compañeros, estudiantes, excelente tarde-noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, la cual va a quedar grabada para que la puedan consultar después, junto con todos los recursos que trabajamos y que les mencioné.
Excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Dinos, Muchas Mónica. gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestra, por sus atenciones. A ustedes. Al contrario. Mónica, sí, dinos. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? A ustedes. Mañana es 15 de septiembre, las autoridades de Tlalnepantla se... Muchas gracias. Cualquier duda me Gracias, hasta escriben. luego. A ustedes. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Gracias, Hasta Angélica, luego. igualmente. A ustedes. Excelente noche.